A nombre de Lijalti, como es una costumbre, es un placer para mí darle la bienvenida a esta plática empresarial, a este webinar preparado especialmente para ustedes. Agradezco a todos los que hoy nos están acompañando en esta sesión, en la cual nuestro amigo y colaborador José Antonio Sepúlveda nos va a compartir información y datos muy relevantes sobre el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la protección de datos personales en la nube. Esperamos sinceramente que disfruten esta sesión y que la información que se les proporcione pues ayude a optimizar sus activos, a adicionar ventajas competitivas a sus organizaciones, pero sobre todo a protegerse a sí mismos, a proteger su identidad, a proteger a los suyos, a sí mismo, a los suyos y a la empresa. A fin de cuentas, como nosotros somos la primera trinchera de protección contra la ciberdelincuencia, el tener el conocimiento en este ámbito es valioso y prácticamente obligatorio en este sentido. Esperamos que la disfruten. En verdad, la ciberseguridad es un tema fundamental hoy día. Nosotros siempre estamos tratando de despertar esa curiosidad, ese sentido común en cuanto a la ciberseguridad. Es por ello que hoy nos acompaña nuestro colaborador y amigo, José Antonio Sepúlveda, quien nos hablará de este tema tan importante que a continuación nos va a presentar. José Antonio Sepúlveda, si me lo permite, abogado egresado por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, bajo la tesis Ley Aplicable y Jurisdicción Competente en Correo Electrónico, en el año 2003. Cuenta con maestría en Derecho Civil y Financiero por la Universidad de Guadalajara y posgrado en Derecho de las Obligaciones y Contratos por la Universidad Panamericana. Entre otros estudios, ha cursado el Diplomado de Auditoría Legal como medio de prevención de sanciones y delitos empresariales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Diplomado en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación por la Academia Mexicana del Derecho Informático, AMDI. Y diplomado en Justicia Alternativa y Restaurativa, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Cuenta con experiencia de 20 años en materia de litigio, negocios y asesoría preventiva en materia contractual, concursos mercantiles, derecho financiero, societario, protección al consumidor y derechos inmobiliarios principalmente. Actualmente se desempeña como socio director en el área de contratación electrónica, datos personales del despacho Sepúlveda Estudio Legal y director general de la empresa LegalTech, que opera la plataforma Electronics Legal Apps. De igual forma, es director del capítulo Jalisco y profesor de la Academia Mexicana del Derecho Informático, AMDI, profesor titular del Seminario de Derecho y Tecnología de la Información de la carrera de Derecho de la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, y consejero en el área legal del Comité de Ciberseguridad por el Instituto Jalisciense de Tecnología de la Información. Así pues, no me resta más que agradecerle, darle la bienvenida. Por favor, José Antonio, toma los micrófonos y estoy seguro que la información que nos vas a proporcionar va a ser realmente fantástica. Bienvenido, sí. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos los que se están uniendo aquí a esta pequeña plática sobre este tema tan interesante y dando continuidad a otros expositores que también han hecho grandes exposiciones en temas de la nube, sobre todo en cuestiones de ciberseguridad. Y yo, por contribuir con mi granito de arena en el ámbito de legal, quise exponer también estos temas. Pero bueno, antes de poner la presentación, quiero agradecer pues también a la invitación, sobre todo al señor Benjamín Huerta, al ingeniero Alberto García y obviamente al ingeniero Leonardo Ledón, que me están abriendo otra vez las puertas para poder exponer este tipo de temas que a todos nos apasionan y que, les repito, yo desde mi materia quiero exponerle algunos puntos. Entonces, si me permiten, voy a compartirles mi pantalla y señalarle algunas cuestiones. A mí las pláticas me gusta que sean interactivas. Yo estaré haciendo mi exposición, pero me gustaría que también, si ustedes cuando lo decían no tengan alguna duda, pueden abrir sus micrófonos
o en su caso yo haré algunas pausas para que en caso de que tuvieran algunas dudas también, me los puedan hacer llegar. O si no, también al final que termine, ustedes pueden hacer las preguntas que necesiten. Y bueno, solo permítanme hacerlo en modo presentación para ver si, si se puede visualizar de una mejor forma. Perfecto. Bueno, la presentación ya me la hicieron. Le repito, yo soy abogado en temas de tecnología de la información. Yo ya tengo 20 años siguiendo este tipo de temas en cuestión de protección de datos, de contratación electrónica, comercio electrónico. Y bueno, por eso me he acercado a Lijalti, donde he tenido la oportunidad de conocer a grandes empresas, a grandes empresarios que nos encantan estos temas. Pero bueno. Antes de iniciar sobre la cuestión de la nube y por qué es la importancia sobre la protección de datos, quiero señalarle algunos conceptos importantes desde algunos antecedentes e incluso algunos conceptos que debemos de tener en cuenta para comprender la importancia que es en el momento de nosotros escoger algún servicio de nube. ¿Y cuál es? Bueno, el antecedente más lejano de la protección de datos se remonta desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque desde ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se conformó la ONU, hicieron la Declaración de los Derechos Humanos y establecieron que de los derechos básicos que tenemos todas las personas es sobre todo que no podemos ser, nadie podrá tener injerencias arbitrarias en nuestra vida privada y reputación. ¿Y por qué lo digo? Porque ya desde esas épocas ya se había visto que es un derecho inalienable para todas las personas el respeto de nuestra información y de nuestra vida privada, y que al pasar los años, cuando ya se fueron modernizando los sistemas hasta llegar a cuestiones de base de datos informáticos, vieron todavía la importancia de cómo proteger este tipo de derechos. Entonces, si vemos la importancia de qué es la protección de los derechos humanos, que son elevados, incluso un derecho humano, incluso para que protege el tratamiento de que hagan otras personas sobre nuestra información, ese tipo de derechos nosotros ya lo tenemos establecido incluso en nuestras constituciones, sobre todo hablando de aquellos países democráticos y que tienen protección de información más moderna. Y las características de estos derechos humanos de protección de datos, pues es que es un derecho subjetivo. Es decir, que cada persona tenemos esa prerrogativa de defender nuestra información. Es universal, es decir, que en cualquier parte del mundo que nosotros podamos compartir alguna información, pues tiene que ser protegida, ya sea con las mismas leyes de nuestro país o con las mismas leyes que estén reconociendo. Inalienable, lo que significa que nadie puede vender o comerciar nuestra información. Se oye un poco increíble decir que nadie puede comerciar, sobre todo porque nos encontramos en la industria 4.0, en el Big Data, donde la información o los datos personales es ahora el nuevo petróleo. Entonces, pero me gusta repetir esto, sobre todo que los datos personales son inalienables, lo que quiere decir que nadie puede dar nuestra información o compartirla o venderla o lucrar con nuestros propios datos personales sin que haya un consentimiento previo de los titulares. Como ven aquí, otras características es que es irrenunciable, imprescriptible, es decir, que no pasa con el tiempo, indivisible, intransferible y personalísimo. Y todo esto va en función a que es un derecho relacionado a la dignidad y a la libertad de cada una persona. Y bueno, nosotros este derecho es tan importante que incluso está regulado en nuestro artículo 6º de la Constitución, señalado del respeto a la vida privada y a los datos personales,
que es una información que nosotros llamamos el habeas data. Y el habeas data, que está reconocido en muchas otras latitudes, en muchos otros países, significa que únicamente los titulares, es decir, nosotros tenemos el control de nuestra propia información. Y solamente que haya un consentimiento de nuestra parte es que podemos compartir esa información. Pero en todo momento podemos restringirla, cancelarla u oponernos con cualquier persona que compartamos nuestros datos personales. Tan es así que en el mismo artículo 16 señala lo que ya hemos conocido, lo que es el ejercicio de los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y posesión, que repito, que es el derecho más importante que tenemos cada persona para tener el control de nuestra información, ya sea para saber de qué personas tienen nuestros propios datos personales, para pedir que se cancelen en todo momento o para oponernos a que sigan utilizando esa información. Y bueno, en nuestra Constitución también señala que hay una legislación que regula actos sobre particulares. Por eso se promulgó en el 2010 una ley federal de protección de datos en posesión de los particulares, y también existe otra ley que es la Ley General de Protección de Datos en posesión de los sujetos obligados. ¿Quiénes son ellos? Las autoridades, tanto del ámbito federal como del ámbito estatal y municipal. Sin embargo, para efectos de estos temas y porque estamos platicando con gente, empresarios, simplemente nos vamos a dedicar a revisar los parámetros que señala la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. Este artículo 116 señala simplemente que les da facultad también a los congresos de establecer se llama un órgano garante, es decir, si estamos en el estado de Jalisco, se llama LITEI, que tiene algunas atribuciones, podemos decir que es un tipo INAI, pero este órgano garante revisa únicamente y es competente contra actos de autoridades del ámbito estatal y municipal. Pero simplemente lo quise mencionar. Les menciono que solamente nos vamos a dedicar a ver cuestiones de derechos de los particulares. Y bueno, aquí hay un marco legal que si bien es cierto, los datos personales están protegidos como un derecho humano. Muchas de las personas creen que solamente con contar con un aviso de privacidad en su empresa, con eso cumplen las obligaciones que tienen que hacer frente a los titulares o frente a autoridades. Pero les quise mostrar esta gráfica para que vean lo complejo que es hacer el cumplimiento de protección de datos, y por ende hay muchas cuestiones que se tienen que regular dentro de las empresas, y no solamente al contar con un aviso de privacidad es suficiente para cumplir. Como vemos, aquí hay esta gráfica de color rosa establece que existe una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares que es competente para empresas, para prestadores de servicios como abogados, doctores, arquitectos, ¿sí? Escuelas privadas, empresas, ¿sí? Y a su vez existe también un reglamento y lineamientos de privacidad o de avisos de privacidad o de hipervínculos, que todos este tipo de regulaciones los invitaría a que revisaran la página del INAI, y de acuerdo al servicio o empresa que se dediquen, podría aplicarles alguna de este tipo de regulación. Acá abajo está señalado la Ley General de Protección para autoridades sujetos obligados, y les quiero mostrar que es parte del tema que vamos a ver, que aquí existe unos criterios mínimos sugeridos para contratar e implementar el tratamiento de datos, sobre todo para cuestiones de la nube, ¿sí? Que es parte de lo que yo voy a platicarles en este webinar, ¿sí? A su vez, antes de entrar a detalle, la cuestión es que uno recomienda como abogado para revisar si un proveedor de servicios de nube está cumpliendo con lo que señala la Ley Federal de Protección de Datos, o también como cliente en el momento de escoger un servicio de nube,
quiero nomás mostrarles cuál es la estructura de una ley federal de protección de datos que fue publicada el 5 de julio del 2010, la cual contiene una serie de principios que se tienen que cumplir al interior de las organizaciones. A su vez, los cuales nomás voy a citar, no lo voy a explicar porque tenemos el tiempo muy reducido, son principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcional, responsabilidad. Lo que quiere decir que el responsable, es decir, la persona que obtiene datos personales de otra, tiene la obligación siempre de informar a qué va a utilizar esa información, sobre qué fines. Y obviamente, de acuerdo a las actividades de la empresa, las tiene que justificar. Tiene que obtener el consentimiento, tiene que tratar o implementar medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas al interior de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que también los empleados que estén colaborando en las mismas empresas deben de tener acuerdos de confidencialidad, deben estar capacitados para proteger los datos, ¿sí? Sobre todo aquellas empresas, y ahorita en estos últimos tiempos que tienen los departamentos de TI, tienen que tener muchos contratos o cláusulas donde ellos también se responsabilicen del manejo de información. Porque en caso de no tenerlo, toda la responsabilidad recaería en este caso en los socios o los dueños de la empresa, ¿sí? Asimismo, la ley contempla cuestiones de derechos ARCO, que ustedes bien saben es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y posición, y es decir, tenemos un departamento o un oficial de datos personales en el cual atienda las solicitudes de los titulares para ejercer sus derechos, ¿sí? Este derecho de protección de datos, acuérdense que todos los titulares tienen en cualquier momento la disponibilidad de accesar, de rectificar o de cancelar su información. Claro, con algunas excepciones de la ley que ahorita me gustaría obviarlas, pero a lo que voy es que al interior de cada organización debe tener implementado este tipo de departamento de protección de datos. Asimismo, como muchos de ustedes ya saben, contar por lo menos con un aviso de privacidad, pero la gran mayoría de las empresas creen que nomás teniendo el aviso de privacidad, con eso ya están cumpliendo con todos los parámetros, y que en caso de que el INAI fuera a hacerles una revisión y nomás revise que tengan este documento, pues les platicaría que se recibieran muchísimas multas. Pero bueno, a su vez ya les mencioné que hay medidas de seguridad que hay que implementar al interior de las organizaciones, es decir, tener reglamentos, señalar en los contratos de los empleados que ellos también deben de guardar la confidencialidad y la protección de los datos personales, incluso deben de capacitarse. De hecho, también de estas medidas de seguridad están las cuestiones técnicas, y en el cual muchos de los que son miembros de aquí del IJALTI, que ofrecen sus servicios de ciberseguridad o cuestiones de tecnología de la información, ellos saben que el brindar la protección a nivel hardware y software, pues es muy importante, pero también tiene que ir soportado de manuales, de políticas, de contratos que estén soportados para poder vincular a todos los empleados. Los procedimientos de verificación de datos, pues hay unos procedimientos que incluye el INAI, que en caso de que los titulares de que los titulares o clientes de alguna empresa no les den acceso o que les rectifiquen o que les prohíban ejercer sus derechos ARCO, ellos ya tendrían que acudir en este caso al Instituto Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, el INAI. Y obviamente esta ley también contempla infracciones y delitos para que en caso de que no se cumplan con otros parámetros o con otras obligaciones dentro de la organización, en cuestión de protección de datos, pues las multas se encuentran señaladas en la ley e incluso puede haber algunos delitos. Pero bueno, ya para aterrizar también más de los temas, quiero ver estos conceptos que son bastante importantes para revisar cuál sería la relación entre un cliente o un proveedor de una nube y cuál va a ser las obligaciones de uno y otro. De acuerdo al artículo 3º de la Ley Federal de Protección de Datos, hay algunos conceptos importantes que simplemente los voy a mencionar. Por ejemplo, lo que es la base de datos, que de acuerdo a esta ley señala que es un conjunto ordenado de datos personales referente a personas identificado o identificable.
lo cual nos lleva a la definición siguiente, en el que señala que para la ley los datos personales es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es decir, cualquier información que pueda suponer o podemos relacionar a alguna persona, de todos modos se puede proteger de mayor o gran medida de cada empresa, que siempre y cuando esté manejando información. Y los datos personales sensibles, pues estos tienen una importancia mayúscula, porque en caso de que una empresa, por ejemplo, un hospital que tome datos de alguna enfermedad, de algún padecimiento o algo, pues deben de estar doblemente obligados para la protección de este tipo de información, ¿sí? Pero no más son cuestiones de salud, sino también son cuestiones que se consideran sensibles, por ejemplo, como el origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas o preferencias sexuales, ¿sí? Pero esto es para señalar que un dato sensible que, por ejemplo, esté resguardado en la nube, luego entonces tanto el proveedor de servicios como el propio cliente, en este caso sería el responsable de tratamiento de datos, por ejemplo, que fuera un hospital que tuviera su información, los expedientes clínicos en la nube, pues debería de tener mayor énfasis de contar con medidas de protección de seguridad en la nube, ¿sí? Otro concepto importante que señala este artículo es que es sobre todo lo que es quién es el responsable, que es la persona físico-moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos. Es decir, puede ser cualquier empresa, un hospital, un despacho de abogados, de contadores, ¿sí? En este caso, o una empresa que esté utilizando también una nube, pues ahí vamos a tener dos figuras, que puede ser la figura del tercero o el encargado. Y dependiendo en cada una de este tipo de figuras en que el responsable que está haciendo el tratamiento de datos de cualquier otra persona, pues puede tener márgenes de acción legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la ley, un tercero es una persona físico-moral, nacional o extranjera, distinta del titular del responsable de los datos. Pero ustedes saben que las empresas pueden tener tratos con otras personas en los cuales implique que se le pueda transferir información de nuestros clientes a un tercero, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a dar unos ejemplos para diferenciar qué es un tercero y un encargado. Y el encargado es la persona física o jurídica que sola conjuntamente con otra trate datos personales por cuenta del responsable, ¿sí? ¿Qué significa tratamiento? Tratamiento, de acuerdo a la ley, es la obtención, uso, divulgación, almacenamiento de datos personales por cualquier medio, ¿sí? Informáticos, por manera directa, impresa. Y el uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos. Lo que quiere decir que el tratamiento es que si nosotros tenemos información de nuestros clientes, que ya sé que lo manejamos de forma impresa a través de expedientes, o toda la información que nosotros manejamos a través de dispositivos móviles y que subamos a la nube, nosotros como responsables debemos de saber con los terceros o con los encargados que ellos también tengan medidas de protección de datos personales, porque en caso de no tenerlos, directamente seríamos los jefes de la compañía, los responsables, y tendrían que pagar las multas de alguna violación, alguna vulneración que se hiciera en la nube. Por eso es muy importante diferenciar lo que es la figura del tercero y el encargado. Y bueno, otro concepto importante es que señala este artículo tercero de la Ley de Protección de Datos en posesión de los particulares, es la transferencia. Y es toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento. Entonces, la ley aquí distingue que si nosotros estamos utilizando información de nuestros clientes, la estamos manejando a través de algunas bases de datos o lo compartimos en la nube, que la nube es administrada por algún otro proveedor, nosotros debemos de responsabilizarnos tanto de nuestros actos como de los otros, pero vamos a ver cómo podemos restringir o cómo podemos asegurarnos de que ese proveedor de servicio de la nube también proteja nuestros intereses, porque en un momento dado de que pueda haber alguna vulneración, algún hackeo de esa nube,
y que roben información de nuestros clientes, los responsables seríamos nosotros para responder de los actos tanto de la nube frente a nuestros clientes. Y bueno, ya que vimos estos conceptos, vamos a revisar cuáles son las diferencias entre un encargado y un tercero. Como sabemos, el titular es la persona física que tiene los datos personales y ya sea que contrata los servicios como de un hospital, de un abogado, un arquitecto, ¿sí? De cualquier particular, le va a compartir datos, desde datos simples hasta datos sensibles pueden ser. El responsable, al obtener esa información, él tiene que tener implementado al interior de su organización medidas de protección de la información. Pero a su vez, si este responsable comparte la información con algunos otros entes, con algunas otras empresas privadas o públicas, puede necesita avisarle al mismo titular que fuera su cliente para consentir que esa información pueda ser compartida. Y esa obligación, siempre y cuando tiene que pedir siempre el consentimiento de su cliente cuando lo comparte con un tercero. Aquí vemos que hay una transferencia de datos y con el tercero, según la ley, nosotros debemos de tener el consentimiento. ¿Cuál es el consentimiento? Pues desde enseñarle previamente el aviso de privacidad y que lo firme, ya sea de una forma autógrafa o de una forma electrónica, pero que nosotros podamos demostrar o tener una prueba posteriormente que nuestro cliente aceptó y se le avisó que esa información iba a ser compartida con un tercero. En el caso de los encargados, que la ley señala que son aquellas personas, persona físico o moral, que puede encargarse o colabora directamente con el responsable, ahí directamente la ley dice que esta transmisión de datos los llama de otra forma y los llama remisiones. Y las remisiones que se hacen a los encargados, ahí los responsables no tendrían necesidad de pedir el consentimiento de los titulares para señalar que se van a hacer compartidos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué se trata, ¿sí? A lo que voy es que, de todos modos, una mejor práctica corporativa se señala, y que yo he dado alguna sugerencia a los empresarios, es que de todos modos, aunque nosotros tengamos algún encargado, es que en el aviso de privacidad se señala que la información que nosotros estamos obteniendo va a ser compartida para algún departamento, alguna filial, ¿sí? Que tenga que ver con nosotros, ¿sí? Perdón, voy a hacer una pausa. ¿Aquí existe ahorita alguna duda? Bueno, pues Antonio, nada más el que tu presentación no está en modo presentación, valga la redundancia. En configuración le puedes visualizar, en visualización ahí lo puedes duplicar y listo. Ahí más arriba en el medio de tu pantalla. ¿En medio? Sí. Configuración de visualización. Y ahí duplicar presentación y listo. Híjole, qué pena, pues me hubieran dicho desde antes, yo ya estaba hablando, pero bueno, una disculpa. No, está bien, así ya ahí se ve muy bien ya, gracias. Una disculpa enorme. Gracias. Y aprovechando darle, ocultar a esa barrita de abajo azul. Sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues les pido una disculpa, yo creo que me fui un poquito de largo. Pero bueno, entonces, si no hay alguna ahorita duda o algo, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, una transferencia de datos, ya les había mencionado que un responsable que obtiene datos personales de los titulares o de sus clientes, puede hacer transferencias o puede hacer remisiones. Las transferencias se hacen a terceros y un ejemplo de una transferencia se da cuando un patrón de una empresa comunica los datos personales de sus trabajadores por ejemplo, al IMSS, ¿sí? Para el cálculo de la pensión. Otro ejemplo se da cuando un hospital proporciona información de un paciente a la aseguradora de este último a fin de que aplique el seguro de gastos médicos, o también cuando una universidad
mexicana responsable de los datos de sus alumnos envía datos personales de sus alumnos a otra universidad, ¿sí? En estos casos, tanto el patrón de esta empresa, el hospital o la universidad, en el momento de que va a hacer una transferencia de información, debe de contar con el consentimiento escrito tanto de los trabajadores como de los pacientes, como de los mismos universitarios, y simplemente tener, por ejemplo, un aviso de privacidad de qué información se va a transferir, hacerlo por escrito, firmado por estas personas que les mencioné, y con eso se protege, ¿sí? Eso es cuando es transferencia a terceros. En cuanto a las remisiones, que ya se los mencioné, que un responsable puede trabajar con algunas otras personas y que en estos casos la ley no necesita el consentimiento expreso de los titulares de datos, se da en algunos casos. Por ejemplo, una empresa cuando comunica los datos personales a un contador que le presta los servicios de elaboración de su nómina, ya sea que fuera una persona que lo hace por fuera o al interior de su organización. Otro ejemplo es el banco que comunica datos de contacto de sus clientes a un call center, o una institución financiera comunica datos personales a un despacho de cobranza extrajudicial. Y por último, para entrar ya en el tema de la nube, es también las remisiones se da a un proveedor de un servicio de cómputo en la nube, ¿sí? En estos casos, les repito, la ley señala a que los proveedores del cómputo en la nube se tiene como una figura de encargado. Luego, entonces, si nosotros estamos haciendo tratamiento de datos de nuestros clientes, no necesitaríamos el consentimiento expreso, ya sea por escrito o electrónico de nuestros clientes, para poderlos transferir. Sin embargo, aunque la ley nos permite que no sería necesario avisarle que estamos utilizando los servicios del cómputo en la nube, y en este caso no contar con el consentimiento expreso de nuestros clientes, sin embargo sí nos establece varios obligaciones que debemos de tomar en cuenta. Sobre todo porque el hecho de que nosotros en el momento de que escojamos un proveedor de servicios estamos haciendo prácticamente corresponsables de que en caso de que tuviera una vulneración el prestador de servicios, pues nosotros podemos justificar, ¿sí? Justificar de que la responsabilidad puede recaer directamente dentro de este prestador de servicios y en dado caso evitar multas o demandas. Es a lo que voy. Bueno, entonces, ya una vez que se señaló que los prestadores de servicio de la nube están catalogados de acuerdo a la ley de protección de datos en posesión de los particulares como un encargado y que por lo tanto no se necesita el consentimiento expreso, vamos a ver cómo lo define la ley este tipo de servicio. Y esta definición se encuentra señalada en el artículo 52 del reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos, en su artículo 52, y señala que por cómputo en la nube se entenderá el modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o software que se distribuye de modo flexible mediante procedimientos de virtualización en recursos compartidos dinámicamente. No estoy seguro si es la mejor definición. Recuerden que la definición de los legisladores puede distar mucho de lo que ustedes como expertos, como desarrolladores en informática. Sin embargo, esto es lo que entiende la ley, ¿sí? Y señala que unas obligaciones que en el momento de que una persona como cliente, ¿sí? Vamos a decir en este caso el cliente, vamos a decir que sea el responsable del tratamiento de datos de a su vez de sus otros clientes. Por ejemplo, yo como abogado, si voy a hacer, yo tengo información de mis propios clientes para hacer alguna demanda, para hacer algún contrato, y yo esa información yo la subo a la nube. En este caso, yo tengo que buscar algún proveedor de servicios que también brinde seguridad y que tengan implementadas medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas, que a mí que también los pueda responsabilizar en un momento dado de que haya algún problema. Porque les digo, frente a mis clientes, yo soy el principal responsable, y si yo estoy escogiendo
un prestador de servicios que puede tener alguna vulnerabilidad o que no se tenga implementado en la ley, podría ser yo una corresponsabilidad directa de todas las vulneraciones. Entonces, las dependencias reguladoras, en el ámbito de sus competencias, en coadyuvancia con el INAI, emitirán criterios para el debido tratamiento. Por eso existe, y les mencioné, que ahorita hay unos criterios mínimos sugeridos para la contratación de servicios de cómputo en la nube que implican el tratamiento de datos personales. Esto lo pueden encontrar en esta web del INAI. Búsquenlo, yo creo que les puede ser muy interesante. Incluso tiene un checklist de requisitos legales que deben de contener los contratos de prestación de servicios y que, bueno, y ahorita que vamos a explicar. Pero para mí se me hace muy importante, si estamos desde el punto de vista de cliente como responsable, o también, ¿por qué no?, del proveedor de servicios de aquellas empresas que estén brindando el servicio de cómputo en la nube, pues contemplar estos requisitos. ¿Y por qué es? Porque en cualquier caso, señala el artículo 52, el responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida protección de los datos personales. Y eso establece la ley. Es decir, que en el momento dado que nosotros escojamos la contratación de una empresa que brinde servicios de nube, pues nosotros tendríamos siempre que escoger aquellos que brinden mayor seguridad, porque en caso contrario, los responsables o las multas serían directamente a los responsables, es decir, a los clientes de los proveedores de servicio, en este caso, los proveedores de la nube. Y bueno, muchos de ustedes ya saben que existen 3 tipos de modelos de servicio en la nube: las SaaS, las PaaS y las IaaS, las Software as a Service, las Platform as a Service y la de Infrastructure as a Service, ¿sí? Dependiendo cada uno de estos modelos de servicio, existe también, de acuerdo a esta gráfica, un nivel de control sobre los recursos de cómputo. Y como ven, cuando estamos hablando del proveedor, es decir, de la empresa proveedora del servicio de nube, entre más control de recursos en la nube, pues puede tener mayor responsabilidad, ¿sí? En cambio, el cliente, que sería el responsable, ahí se le va disminuyendo. Esa es una gráfica que aparece en esta guía. A lo que va, señala la ley que de acuerdo al modelo de servicio de cómputo en la nube, hay mayor o menor responsabilidad, ya sea del proveedor o del cliente, es decir, los usuarios, ¿sí? ¿Y cuáles son las obligaciones del responsable, que vamos a llamar el cliente, y del encargado, en este caso, de acuerdo a la definición que ya vimos, que sería el proveedor de la nube? En este caso, el responsable o cliente es el primero en proteger los datos personales de los titulares, es decir, de sus otros clientes, los hospitales, de sus pacientes, los abogados de sus clientes, los arquitectos, los ingenieros. Ellos somos los primeros en proteger y somos los primeros en responsabilizarlos de los datos personales, de cómo se manejan, con quién se los confiamos, ¿sí? Si tenemos medidas de protección. Porque tenemos que cumplir los principios que ya les mencioné de licitud, consentimiento, lealtad, proporcional, confidencialidad y seguridad. Y a su vez debemos de implementar cuestiones para que nuestros clientes puedan ejercer sus derechos ARPO, ¿sí? Y todo esto, cuando nosotros estamos manejando datos personales y si nosotros los vamos a compartir en una base de datos, en este caso en una nube, pues lo que tenemos que revisar para escoger un buen proveedor es que la relación entre el responsable y el encargado, en este caso, yo como abogado o con un prestador de servicios de nube, es que haya contratos y cláusulas legales en los que se permita revisar que también este proveedor de servicios cumpla con medidas. Medidas que están señaladas en la ley y medidas que nos hagan, puedo decir, suponer de que también está protegiendo la información que yo le voy a compartir. Porque les repito que el primer responsable del tratamiento de datos somos nosotros. Luego entonces, si nosotros estamos compartiendo información, debemos de buscar también aquellas personas, aquellos proveedores de servicios que también tengan implementados mayores medidas de seguridad, ¿sí? Tanto para que nos protejan a nosotros, para evitar multas, demandas,
¿sí? Como para que no haya algún tipo de vulneración. Y bueno, mientras, y las obligaciones del encargado, pues también a su vez, obviamente también tiene obligación de proteger los datos personales que le ha sido comunicada por parte de su cliente. En este caso seríamos el responsable. Y debe tratar o transferir los datos personales que se le comunicaron. Ojo, y esto es bien importante, ¿sí? Para saberlo si somos un prestador de servicios de nube o si somos los clientes que estamos buscando, que la ley señala que el responsable debe darle instrucciones, ¿sí? O que el encargado debe de obedecer las instrucciones del cliente, porque en caso contrario de no obedecerla o que se estableciera en el contrato de que debe de tratar de cierta forma unos datos personales que están comportando y lo incumple, en ese momento dado de haber alguna vulneración, el responsable sería directamente el encargado, es decir, el prestador de servicios. ¿Por qué? Porque el responsable podría demostrar ante el INAI que él firmó un contrato, que él le dio instrucciones claras y que la vulneración fue que se hizo en el sistema fue culpa del proveedor y por tanto la multa tendría que recaer única y exclusivamente en el proveedor, ¿sí? Que también tiene que obligación tienen que tener los encargados, en este caso los proveedores de servicio, implementar medidas de seguridad conforme a la ley y los reglamentos. Ya les había mencionado, físicas, administrativas y técnicas. Administrativas, que también contar con contratos, capacitación, ¿sí? Los contratos con cláusulas de que las personas que están involucradas en el servicio de la nube, pues también ellos estén obligadas al resguardo de la información, ¿sí? Es decir, hacerlos copartícipes o corresponsables de que en un momento dado que hubiera algún problema y que quisieran multar a la empresa o a los y que los socios tendrían que pagar, pues también esto se puede trasladar a alguna pena que los empleados puedan hacer siempre y cuando se demuestre alguna negligencia de los empleados, ¿sí? Pero es decir, se tiene que implementar también ellos, protegerse los empresarios de proveedores de servicio, que sus empleados también estén siguiendo reglas de confidencialidad, que estén capacitados, ¿sí? Y todo a través de instrumentos jurídicos. Obviamente también tienen que guardar la confidencialidad de la información que se les está prestando. Cuidar que aquellas personas que solo pueden acceder a cierta información, darles esa facultad de permitirlas. Tener bien implementado en la organización también convenios de confidencial, incluso de los empleados, ¿sí? Y otra de las obligaciones muy importantes de los encargados es que deben de suprimir los datos personales una vez cumplida la relación jurídica con el responsable o de acuerdo a sus instrucciones, siempre que no haya una previsión legal que exija su conservación. Es decir, si, por ejemplo, el cliente o de un proveedor de servicios ya necesita hacer el borrado de alguna información, el proveedor de servicios lo tendría que borrar. Obviamente hay algunas excepciones, por ejemplo, de información que tengan que brindar algunas autoridades. Hay plazos de ley de 5 y 10 años, por ejemplo, cuestiones de contabilidad, algunos contratos, que no significa que se tengan que borrar, pero se tienen que bloquear la información para que en el caso de que se necesite por alguna autoridad se pueda mostrar, y una vez que ya cumple con sus fines esa información, es bloqueo. Cumplir con los plazos de ley y en ese momento ya se puede hacer un borrado completo, un borrado seguro de la información, ¿sí? Lo repito, siempre y cuando se ha acabado la relación contractual o profesional entre el proveedor y el cliente, ¿sí? O que el cliente se lo pida de acuerdo a sus instrucciones y cumpliendo nomás los plazos de ley. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí están viendo mi presentación? ¿Qué tal, sí. Antonio? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Es Roberto Cabral. Una pregunta. Adelante, Roberto. En este contexto de multas e infracciones, ¿qué tan común es que se den y de qué montos estamos hablando? Mira, ¿qué tan común? Ahora te puedo decir antes de COVID y después de COVID. Antes de COVID sí ha habido
muchas multas y han sido millonarias de muchos aspectos, ¿no? Sobre todo a empresas de telecomunicaciones y empresas financieras. Y te puedo decir que hay multas desde 14,000 pesos hasta 52 millones de pesos. Claro, todo dependiendo los incumplimientos que puede haber. Pero ahorita y te digo después de COVID, que toda la gente nos volcamos a utilizar las herramientas tecnológicas, México se ha convertido uno de los países, en el segundo país con mayor ciberdelincuencia. ¿Sí? No recuerdo si a nivel mundial o a nivel Latinoamérica, pero sí hay una cuestión de alarma que nos obliga a revisar este tipo de cuestiones ahora sí, al utilizar herramientas tecnológicas y en este caso la nube, pues que estén bien protegidas porque hay mucho robo de identidad, hay mucha robo de información y por ello este tipo de cuestiones hay que revisar y que nosotros, ya seamos como clientes o aquellas empresas que sean proveedoras de servicio de nube, pues deben de contemplar porque de acuerdo a esto repunta mucho en la reputación de que si nos damos cuenta que cierta empresa es vulnerable, pues simplemente va a perder clientes. Acaba de haber una noticia la semana pasada de Santander, de un banco famoso, ya dije el nombre, discúlpeme, pero bueno, que hubo una vulneración de robo de información. Entonces, se ha incrementado mucho, mi estimado Roberto. No sé si por ahí contesté tu duda. Sí, gracias, José Alfredo. De nada. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Perdón que no me presente con la cámara, pero tengo unas fallitas por ahí. No te preocupes, yo estoy viendo mi presentación, no veo nada. Gracias. Adelante, Laura. Sí, tengo una duda porque particularmente, bueno, yo soy abogada y particularmente verifico todo este tipo de contratos y siempre, a lo mejor mi pregunta es muy ingenua, pero esta parte de decir que al término del contrato se destruirán la información que se dio, bla, 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 bla. Yo puedo decir incluso que se puede destruir, que se puede borrar, que se puede, pero la realidad es que las constancias físicas o las evidencias es muy, muy difícil de dar. Es decir, yo como controlo que tienen a lo mejor un respaldo que hicieron de mi información y yo no me enteré. A lo mejor me pueden, perdón lo sarcástico, pero mandar una foto donde están haciendo que destruyen mi información, pero la realidad es que no lo es. Entonces esa duda a mí siempre me queda, ¿qué es lo óptimo para sentar en un contrato y cuál sería pues una evidencia real de que se destruyó o que ya no cuentan con la información? Sí, claro, y es muy buena pregunta, Laura, qué bueno que lo dices, porque mira, hay dos supuestos que yo he visto. Si es información impresa, tú sabes que los comerciantes tienen un plazo mínimo de 10 años de conservar la información o cuestiones de información de contable. Después de ese plazo, uno ya puede deshacerse de información y lo que hacen mucho es hacer desintegración o lo queman y hay empresas que incluso te dan alguna constancia de que esos expedientes se destruyeron, ¿no? Estamos hablando de información impresa. De la información que te puedo decir que están en base de datos ahí son precisamente los desarrolladores o los ingenieros. Hay programas de borrado seguro, ¿sí? Pero a mí también me entra la duda, oye, ¿y qué pasa si esa información nosotros lo ponemos en un disco externo o algo y ya nomás dices que lo borraste de la nube de tu computadora? Pues ¿quién te da garantía, no? Digo, para todo hay mañas, no lo sé. Pero de todos modos, si queremos cumplir legalmente la información, una vez que se haya terminado la relación contractual o el servicio, ningún responsable que tenga esa información está obligado a borrarla, ¿sí? Si algo, cuando tenga que cumplir con los plazos que habíamos mencionado, en este caso no la borra, sino que la bloquea. Yo lo llamo que lo manda como un archivo muerto. Informáticamente hablando, que lo mandan en un archivo muerto que en un momento dado que se necesita, pueden disponer de él, enseñarlo a la autoridad, ya se dispuso, lo vuelven a guardar en el archivo muerto, y ya cuando pasa el plazo de 10 años que obliga a los comerciantes, pues ya ahora sí hacer un borrado seguro y poder emitir algún tipo de certificado. ¿Qué tan confiable es de que esa información no se haya guardado? No sabría decirte,
pero yo creo que igual algún ingeniero que esté por ahí que nos pueda decir si se puede detectar de que una información fue compartida por un disco duro externo o algo, pues puede ser, no lo sé. Tendría, en ese caso, me gustaría que ahí nos contestaran. ¿Sí, Laura? Pero bueno, pero si nosotros estamos cumpliendo con la ley, necesitamos certificados de que tanto la información de base de datos se borró y también un certificado de destrucción de información, yo creo que cumpliríamos con la ley. ¿Sí? O con las autoridades, por lo menos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. De nada, Laura. Si me lo permites, José, referente a lo que es el borrado de información, como tú bien lo mencionas, existen procedimientos muy específicos en los cuales programas te aseguran que se hace un borrado a bajo nivel de dispositivos, ya sea servidores, ya sea NAS, ya sea laptops o equipo de cómputo en general. Esto es bien importante cuando se tenga un repositorio, definido un repositorio para un contrato, porque, bueno, existen los diferentes repositorios, los físicos, como son los discos duros, existen estos procedimientos, y para cuestiones de repositorios virtuales, como lo puede ser una NAS, una servidor virtual, un servicio en la nube, también existen formatos en los cuales se puede asegurar que la información sea removida en su totalidad. Pero sí, siempre es muy necesario que en estos controles, pues obviamente se estipulen bajo contrato para que esa remoción de información sea con todas las de la ley y bajo los certificados que amparen esta remoción correcta. Perfecto. Así es, excelente. Abogado, gracias. No, excelente, gracias a ti, porque estás complementando también una duda que lo digo, yo en la parte de información impresa, pues sí me queda claro que se puede quemar, desintegrar, pero el informático, si se podía detectar algún rastreo de que pudo haber sido copiado, pues ahí esos son los expertos, y qué bueno, por eso ese es lo padre de poder trabajar con ingenieros por este tipo de información. Pero bueno, ¿hay alguna otra duda? Si no, para continuar. Bueno, ahora, ¿cuáles son, de acuerdo a la guía que les mencioné, cuáles son los criterios mínimos previos a la contratación o adhesión? Es decir, si nosotros como clientes estamos buscando un servicio de nube, que tenga los mejores parámetros de protección, porque sabemos que nosotros somos los responsables de la información de nuestros clientes, pues aquí lo establece. Pero también es importante señalarlo a aquellas empresas que puedan prestar o que presten servicios de nube, pues que debe de contener qué criterios mínimos en sus contratos, ¿sí? Y señalamos que es un contrato de adhesión, un poquito, para diferenciarlo. Un contrato de adhesión es un documento que se hace unilateralmente por el proveedor, ¿sí? Los contratos, en general, son un acuerdo de voluntades, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de compraventa, uno de arrendamiento, donde el arrendatario y el arrendador pueden estipular cláusulas, derechos, obligaciones, puede haber una negociación. En el contrato de adhesión, generalmente los prestadores de servicios los hacen unilateralmente y los clientes que quieren contratar ese tipo de servicios pues simplemente firman de forma autógrafa o de forma electrónica, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque aquí también los contratos de adhesión los regula, en este caso, la Profeco. Y en cuanto si existiera algún tipo de cláusula engañosa de un prestador de servicios de las nubes, pues también puede implicar alguna multa de la Profeco. Y más aparte, que si hay alguna implicación o violación que pueda tener algún parámetro o que implique alguna vulneración, en este caso pues también sería competente el INAI. ¿Sí me explico? Obviamente vulneración o alguna cuestión que no cumpla con la legislación de la Ley Federal de Protección de Datos. Pero os digo, los contratos de adhesión que se hacen unilateralmente también deben de tener cláusulas que son protegidas por autoridades administrativas, también como son la Profeco. Entonces, ojo, pueden ser sancionables los prestadores de servicio por dos tipos de autoridades, la Profeco y el INAI, ¿sí? De acuerdo a sus competencias y de acuerdo a su ley. ¿Y qué debe de contener, qué criterios mínimos debe de contener estos contratos de adhesión? Uno,
que identifique los datos, procesos o funciones que se pretendan migrar al servicio de cómputo en la nube. Es decir, señalar el cliente que tenga la disponibilidad. Acuérdense, bueno, ustedes son más expertos, los que son ingenieros, que los 3 tipos de modelos de SaaS, de PaaS y de IaaS, hay un nivel de control. Hay de acuerdo a estos servicios, si le brindan más al cliente, que pueda decidir en las cláusulas, en el sentido, por ejemplo, de qué procesos, qué funciones van a hacer, y el proveedor acatar las instrucciones de ese cliente, pues va a ser un mejor proveedor de servicio. Pero todo dependiendo del tipo de modelo de servicio de la nube. Otro criterio mínimo es que se define el modelo de aprovisionamiento que garantice la mejor manera de control sobre el tratamiento de datos personales según los datos, procesos o funciones que se pretendan migrar a la nube. También el nivel de aprovisionamiento es que también te garantice que en un momento dado, pues si se les va algún, no sé, por fuerza mayor o algo, la luz, o que te garantice que la información está respaldada, que en todo momento puedes disponer de él, que del nivel de servicio puede seguir funcionando. Además, que también evalúe todos los aspectos del servicio, así como los términos y condiciones a los que se sujeta el servicio a contratar. Es decir, que se señalen bien claramente cuáles van a ser los costos. Si en el momento dado que vaya a haber alguna, que se termine la relación del servicio, pues una mejor práctica que se sugiere es que ya se terminó el servicio para que no utilicen la nube, pues también avisarle el mismo prestador de servicios al cliente de que su información va a estar en determinado plazo, y si no en determinado plazo se va a borrar o se va a bloquear la información, diciéndole que en su caso podrían enviarle su información en algún formato, ya sea electrónico o en algún tipo de dispositivo. O sea, ver que, es decir, que los términos y condiciones señalen bien que el proveedor de servicio es responsable en el sentido de que cualquier incumplimiento pues pueda responder ante el mismo cliente, o que también tenga la garantía de que están implementadas medidas para proteger la información, ¿sí? Es importantísimo también, por eso les digo que cuando se está investigando un proveedor y sabemos que tuvo algún tipo de vulneración o ya tuvo algún tipo de queja de alguna autoridad, pues eso redunda en lo que se llama la reputación e identidad, ¿no? Lo que en el comercio electrónico, o lo que muchos vemos en plataformas, es que ya las personas, antes de contratar un servicio, pues vemos cuál es la reputación de esa empresa, ¿no? Entonces, si vemos que un proveedor de servicio tiene un nivel de cumplimiento, o que ha tenido incidentes o denuncias o multas, pues son criterios que nos va a hacer decidir si contratamos o no. Además, también es importante, como sabemos que la naturaleza del Internet y de la nube, pues los servidores pueden estar en cualquier lugar, pues por lo menos ver cuál es la jurisdicción aplicable, cuál es la ley que les va a aplicar si hay algún problema, cuál es la ubicación geográfica de los datos personales, ¿sí? O en su caso, si estos servidores están ubicados en algún otro país, pues dar preferencia a aquellos que cuenten con normativas o esquemas de autorregulación en materia de protección de datos similar o aplicable a México. Es decir, que sepamos por lo menos que es un país que tiene una ley que protege la información, que en un momento dado que nosotros pudiéramos tener algún tipo de vulneración, que nosotros nos protegiera y que pueda ser acreedora a un tipo de multa, ¿sí? Eso es muy, muy importante para tomar una decisión. Asimismo, como cliente, y también lo menciono como un prestador de servicio de la nube, hay unos criterios mínimos sugeridos al cliente para controlar la prestación del servicio. Ojo, acuérdense que les mencioné que el responsable, más bien, el encargado, en este caso el prestador de la nube, debe de seguir las instrucciones del cliente con el fin de no convertirse en el responsable primigenio, podemos mencionarlo así. ¿Por qué? Porque si en caso de que hubiera algunas instrucciones, si hubiera una vulneración, pues en este caso las multas o las demandas recaerán directamente en el proveedor. Entonces,
¿Cuáles son estos criterios que el cliente se sugieren para poder controlar la prestación de servicio? Es que se establezcan cláusulas que eviten que el proveedor y sus subcontrataciones reclamen en cualquier momento la propiedad de la información proporcionada al cliente. Si nosotros vemos que hay de casualidad un proveedor de servicio que dice que la información que tiene va a tener algún tipo de titularidad sobre esa información, pues deshacerse de ella. Yo recuerdo hace mucho que cuando, bueno, no sé si viene mucho al caso, que cuando estábamos en los términos y condiciones de Facebook decían que ellos iban a tener disposición de las imágenes, ¿sí? O hay aplicaciones que te señalan en sus términos y condiciones que los videos o las imágenes que tú estás difundiendo, porque uno lo hace de una forma, yo puedo decir, inocente, pero ellos dicen que van a obtener titularidad sobre eso. Ya ha habido castigos, ya ha habido multas de organizaciones internacionales de protección de datos, pero a lo que voy en la prestación de servicios es que revisar que nunca tengan una titularidad de la información. Claro, creo que es lógico, pero de todos modos hay que revisar eso. Además, que incluyan cláusulas políticas, mecanismos o sistemas automatizados que utilicen información solamente con las finalidades permitidas, es decir, las finalidades que les dicen los clientes. Los clientes somos los usuarios de los proveedores de servicios, porque en caso de hacerlo, los que utilicen la información fuera de las instrucciones del mismo responsable del cliente o del usuario, se convierten inmediatamente en los responsables directos de multas. Además, se debe de establecer que el cliente restringe o modifique el tipo de tratamiento del servicio, es decir, que le permita en un cierto momento. Acuérdense que los contratos son acuerdos de voluntades y se pueden modificar a través de convenios o a través de instrucciones. Si se revisa que ese contrato le da un poder al cliente o al usuario del proveedor de que en cierto momento dado pueda cambiar para restringirlo, pues entonces va a ser un proveedor de servicios confiable. Claro, hay que ver en qué circunstancias, ¿sí? Pero esto señala la ley. Y sobre todo, les digo, porque la máxima de un encargado es que debe de seguir las instrucciones del responsable. En caso de no hacerlas, se convierte en responsable principal. Mantener al cliente también informado sobre quiénes acceden a su información y para qué propósito. Es decir, les había mencionado que el personal de las empresas proveedoras de servicio de nube, pues también debe tener en sus contratos cláusulas de confidencialidad, cláusulas que se obligan al manejo de la información. ¿Por qué? Porque muchas de las vulneraciones de robo de información, créanme, que se da más al interior de las empresas que al exterior, que al hackeo, ¿sí? Entonces, si no le cuidamos las manos a los empleados, por lo menos señalándole en las cláusulas, pues los responsables van a ser, en este caso, los socios, ¿sí? Entonces, hay que señalar que al interior de las empresas proveedoras de servicio, pues hay personas que sí manejan información, obviamente, por la administración de las plataformas de la nube, pero que ellos también están obligados a guardar confidencialidad y protección de datos, ¿sí? Al cliente, otro criterio es que el cliente puede acceder, modificar o borrar información en cualquier momento, permitirle esa prerrogativa, ¿sí? Porque ahí ya estamos guardando la responsabilidad. Si el cliente es el que lo maneja y él tiene alguna negligencia, algún mal manejo, pues él está actuando de acuerdo a su servicio, y si él comete la negligencia, él sería el responsable, ¿sí? Pero permitirle. Un borrado seguro, de lo que estábamos hablando hace unos momentos, durante y después de terminado la prestación de servicios. Ojo, siempre y cuando, les digo que el borrado seguro es obligatorio para todas las personas que estamos haciendo tratamiento de datos y que nos estamos apoyando también de base de datos, de nube. Ellos también tienen que borrar la información siempre y cuando ya no se utilice, a menos que haya excepciones de que información debemos de conservarla para cumplimiento de ley. Como les dije, cuestiones de contabilidad, cuestiones de algunos contratos, como comerciantes, que no se borre, simplemente se bloquea, que es diferente. Es mandar la información al archivo muerto para tenerlo disponible, que en un momento dado que una autoridad
la solicita, enseñarla y otra vez guardarla. Pero ya una vez que se pasen los plazos de ley, hacer un borrado de seguro, ¿sí? Notificación y solución de incidentes. También es una obligación de las nubes. Si hay un problema, informarle directamente al cliente. ¿Por qué? Porque si no va a haber multas muy fuertes. Y sobre todo las notificaciones para que a su vez los clientes, que serían los usuarios, si yo fuera el abogado que utiliza una nube, yo a su vez, si hay una vulneración de información de mis clientes, yo poder informarles inmediatamente a aquellas personas, porque si yo estoy manejando, por ejemplo, cuentas bancarias, tarjetas, pues por lo menos avisarles inmediatamente para que hagan una cancelación. Entonces, ese responsabilidad también hay que trasladárselo al proveedor, de que ellos también que nos notifiquen o nos informen cada vez que hay alguna vulneración. Otra, transparencia en el servicio y responsabilidad completa por servicios subcontratados. Aquellos empresarios que utilizan o que tienen el servicio de prestación de nube, si están subcontratando con otras compañías, pues también tienen que informar al cliente, a sus usuarios o a los clientes, que hay ciertos servicios que están subcontratados, informarles quiénes son, dónde están, qué hacen exactamente y para qué son, ¿sí? Les digo, esto para evitar responsabilidades. Siempre debe haber esto cumpliendo siempre con el principio de información y transparencia que exige la ley mexicana y la ley que existe en muchos otros países tan adelantados como por ejemplo el GDPR que está en Europa, el reglamento de o en Estados Unidos. El cambio de los términos en el servicio que podía tener alguna implicación relevante para la protección de los datos. Es decir, con eso le damos mayor control al cliente. Porque si no, el cliente como el principal responsable no tuviera ese control y hubiera alguna duda de que la nube pueda hacer algún tratamiento de datos que no fuera con las indicaciones de ellos, le repito, puede ser la sujeta de las multas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O esperamos al final? Ya, yo creo que ya estoy por terminar, nomás esto y unas conclusiones. Bueno, seguimos. Criterios mínimos a considerar por el cliente para asegurar que el proveedor cuente con medidas de seguridad, ¿sí? Acuérdense, las medidas de seguridad son técnicas, medidas de seguridad de la información, técnicas administrativas y físicas, ¿sí? Entonces, en este caso, el cliente o también el proveedor de servicios verifique que cuente con este tipo de criterios al estar proveyendo este servicio. ¿Y cuál es? Verificar que el proveedor cuente con cláusulas, políticas, mecanismos o sistemas automatizados que, para cumplir con el principio de confidencialidad de la información almacenada, utilice el uso de cifrado por sus sistemas de almacenamiento y mecanismos de autenticación para acceso al cliente. Ustedes mejor que yo lo saben, el cifrado de la información que esté segura en el momento del tránsito, que pueda haber o compartirse alguna información, es decir, que no se permita pueda ser hackeado o descifrado de una forma sencilla, ¿no? Ustedes ya son expertos en eso, pero por lo menos los sistemas deben de contar con esta criptografía de la información, encriptar la información, hacerla indescifrable, ¿no? Para la información de tránsito, por ejemplo, el cifrado de canal de comunicaciones, que va relacionado a lo que acabo de mencionar, cumplir con el principio de disponibilidad e integridad, cuente con copias de seguridad de almacenamiento. Es decir, hubiera algún problema, pues ellos para cumplir con estos dos principios que son muy importantes para el cumplimiento de medidas de cuidado o de medidas de protección de la información, que es disponibilidad e integridad, es decir, que tengan un backup, que cuenten con copias de seguridad para que en el momento dado que haya un problema, pues contar con esa información disponible, ¿sí? Entonces, ya sabrán cuáles serían los métodos, los desarrolladores informáticos, pero es un parámetro importante, que siempre la información pueda estar disponible y que no se haya modificado, es decir, que esté íntegra. Además, que el cliente tenga control sobre el acceso y gestión de los datos, procesos o servicios. Si va a haber algunas personas que tengan un acceso, una o varias personas, pues tener métodos que se puedan establecer para identificar quiénes son los que puedan acceder a cierta información, ya sea completa o parcial, ¿sí? Pero dejárselo un poco más también al criterio del cliente o del usuario.
Además, mostrar evidencia de estar sujetos a revisiones o auditorías o contar con certificaciones por terceros reconocidos de prestigio. Ejemplo, estándares de ISO 27017 o ISO 27018. Si hay empresas que ya cuentan con este tipo de certificados o por lo menos señalan que ya ellos son sujetos a auditorías, a que continuamente o paulatinamente son sujetos de revisión para contar con documentos que aseguren que ellos están implementando medidas de seguridad, pues obviamente la reputación aumenta de esa empresa. Incluso ya saben que hay una iniciativa de ley, de una ley federal de ciberseguridad, y están señalando que va a haber un organismo para que haya certificaciones de aquellas empresas. Y bueno, el mismo IJALTI ya anda haciendo también reuniendo requisitos para poder brindar este tipo de certificaciones. Pero estas empresas que cuenten con este tipo de documentos le dan mayor seguridad a los clientes. Y bueno, ya lo habíamos dicho también, que otro criterio es la devolución y destrucción de los datos personales al finalizar el servicio, siempre y cuando no existan esas excepciones de plazos que se tenga que bloquear la información o mandar al archivo muerto para que en caso de una autoridad la necesite, pero la máxima es que los datos personales deben de ser borrados, ¿sí? Deben ser cancelados ya cuando no se está prestando el servicio. Y bueno, como conclusiones sobre el momento de ya sea como un usuario cliente o también de esas empresas que están prestando el servicio de nube, es que se va a dar preferencia por proveedores que permitan contratos sujetos a negociación respecto a los contratos de adhesión, ¿sí? Los contratos de adhesión los hacen unilateralmente y dicen, este es el contrato, tú nomás firma. Acuérdense, contratos de adhesión también los utilizan bancos, los utilizan en proveedores, pero hay autoridades, por ejemplo los bancos, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que revisan que esos contratos no tengan cláusulas engañosas. Entonces hay autoridades que los están vigilando, ¿sí? En este caso también Profeco. Pero les digo, si se le va a dar preferencia, entonces a esos contratos que puedan ser flexibles. Sobre todo si estamos hablando o asesorando a una empresa que brinde este tipo de servicio, porque ya saben que si cumplen las instrucciones del cliente o del usuario, él es el responsable directo, si hubiera algún tipo de problema, siempre y cuando de acuerdo a las circunstancias. Segundo, el cliente o usuario debe verificar que se incluyan los criterios mínimos que ya explicamos, ¿sí? Eso, pero también se lo digo a los proveedores. Revisen sus contratos, revisen sus procesos, revisen si tienen implementados este tipo de esquemas o criterios mínimos para que, en caso de, si no actualizarlos y si no para incluirlos, ¿no? Además, los servicios de cómputo en la nube requieren de un análisis integral de diversos elementos aplicables a la organización como cumplimiento legales, valoración económica, cuál es el costo-beneficio, buenas prácticas, gestión de calidad, además del factor tecnológico. Les digo, ya en estos temas de tecnología y herramientas, prestaciones, aquí estamos brindando nuestro granito de arena para enseñar o para brindar más bien a los empresarios que ya sea que brinden este servicio o a los clientes que en un momento dado vayan a migrar todo, ya están migrando su información, pues que lo tomen en cuenta, pues que es bastante amplio lo que cumple, no nomás factores tecnológicos, sino también cuestiones de cumplimiento legal. También ponderar qué tipo de información o procesos conviene optimizar a través de la nube, ¿sí? Sabemos que también hay información confidencial, ¿no? Sería bueno subir a la nube qué información o qué procesos. Ya será en función de cada persona qué información puede poner. Pero bueno, establecer la relación con el encargado a través de un instrumento jurídico que permita acreditar la existencia de la relación jurídica, su alcance y contenido, tomando en cuenta los alcances del aviso de privacidad del cliente. Es decir, siempre debe haber un contrato. ¿Sí? Si hay un tipo de problema, por lo menos si nosotros somos el cliente de usuarios, demostramos, oye, yo tengo un contrato, una vulneración informática al interior o al exterior, no sé, o fue hackeada, ya veremos quién sería responsable de qué.
pero siempre contar con ese tipo de contrato. Contrato impreso, contratos electrónicos que existen, que tienen la misma, de acuerdo al principio de equivalencia funcional, tienen la misma validez jurídica, ¿sí? Un contrato impreso, un electrónico. Y realizar supervisiones o verificaciones eventuales para comprobar el cumplimiento del prestador de servicio, ya sea en mayor o menor medida del modelo de servicio de la nube, puede haber personas, ¿sí? Que pueda haber algún tipo de revisión. Si usted me pregunta, oye, ¿podemos revisar a Dropbox? Pues bueno, esa es una software as a service, ¿sí? Nosotros simplemente firmamos un contrato y bueno, ellos ya serían responsables, pero en los otros tipos de modelos de servicios, puede ver que, o pueden señalar a algunos clientes que puedan ser sujetos de alguna revisión, ¿sí? O pedirles, como les digo, si entre más certificaciones cuenten de mejores prácticas o de estándares de protección de la información, pues le va a dar mayor seguridad y una mejor reputación con sus clientes. Bueno. Entonces, y con esto termino mi charla. Quiero abrir los micrófonos para ver si hay alguna duda, alguna observación y pues agradecerles también su tiempo. Quedo a sus órdenes. Sí, voy a leer algunas de las preguntas, comentarios y requerimientos que nos piden aquí en el chat. La doctora Blanca Herrera dice: hola, yo soy médica. ¿Hay algún contacto que nos pueda brindar, ya sea tuyo o de alguien más, para que brinde asesorías? Muy buena presentación, gracias. Ya le participé de tu correo electrónico con mi estimado Antonio, y muchas gracias. El mío, para cualquier duda que tuviera, pues te canalizo cualquier instancia. También desde el principio dice Henry B. Buenas noches, le saluda Henry Vázquez desde Fuerza, la capital digital de Colombia. Gracias por la invitación, me ha encantado de estar aquí con ustedes y aprendiendo y compartiendo. Igual, muchas gracias, Henry, bienvenido. Gracias, saludos a Colombia, precioso país. Me encantó cuando lo visité. En efecto, J. Zúñiga dice: para verificar los criterios mínimos en las medidas de seguridad, ¿con qué tipo de formatos y herramientas se recomienda utilizar? ¿Cómo? A ver, ¿me puedo repetir la pregunta? ¿Qué criterios? Claro. Dice, para verificar los criterios mínimos en las medidas de seguridad, ¿con qué tipo de formatos y herramientas se recomienda utilizar? Yo estoy estimando que se refiere mucho a las cuestiones de procesos de ITIL, de compliance y de regulatorio que las empresas deben de mantener, ¿verdad? Como procesos internos. Y de herramientas, pues obviamente existen una infinidad de herramientas, dependiendo, desde el punto de vista de infraestructura, dependiendo de la infraestructura que se quiera proteger o el proceso que se quiera proteger. Pero si gustas añadir algo más. Sí, claro. De hecho, les recomiendo que busquen estos criterios mínimos de prestación de servicios de la nube que hizo el INAI. Al final viene un checklist precisamente de ya sea como cliente o como proveedor del servicio de la nube, que está bastante interesante, que ustedes mismos van a presentar con estos criterios mínimos. Entonces yo creo que les puede ser mucha utilidad. Y como tú lo dijiste, si somos asesores en este tipo de temas, yo también utilizo un tipo de due diligence, ¿no? Hacemos un tipo de formulario, revisamos cuáles son los procesos de una empresa y con ello pues ya les brindamos un tipo de dictamen para ver en qué nivel de cumplimiento bajo, medio o alto están las empresas cumpliendo con estos contratos. Pero bueno, hay muchos métodos, pero los invito a ver estos criterios que son bastante buenos. Muchas gracias, José Antonio. Igual J. Zúñiga dice: México no ha promulgado una legislación específica sobre ciberseguridad, aunque se incluyó en el Código Penal Federal una regulación sobre delitos financieros, seguridad de la información y el uso de la tecnología en otros delitos, como terrorismo, secuestro y narcotráfico. ¿Esta información está vigente? Sí, ¿te quieres andar en el tema? Sí, bueno, sabemos que hay una iniciativa de ciberseguridad, que esto, si no mal recuerdo, hizo Mancera hace poco, en junio, julio,
está interesante. Hay bastantes temas que hay que ver, por ejemplo, el convenio de Budapest, que México no forma parte, y es un convenio que nos permite colaborar internacionalmente con los hackers. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, somos atacados por un hacker chino, de Surcorea, ruso, indio o algo, y en el momento que descubramos que fue allá, pues la cooperación internacional va a ser todavía más lenta. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer, pero creo que ya con lo que estamos viendo de la pandemia, pues ya esto nos está adelantando a que se reformen muchas leyes, ¿no? Entonces, pero sí hay temas muy interesantes que falta que revisar. Gracias. También nuevamente J. Zúñiga dice, además de estas certificaciones, buenas prácticas también se incluye la ética. Obviamente la ética. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, también se relaciona mucho con el compliance de anticorrupción y antilavado, que también va muy pegado a este tipo de regulaciones, pero en cuestión de anticorrupción es anticorrupción interna y mucho en cuenta la ética que se debe de hacer entre los empleados y todo eso. Pero bueno, sobre todo también por guardar la confidencialidad de la información, ¿no? Pero bueno, pero sí, de acuerdo con esta persona. Exacto, dice, gracias, estoy tomando nota. Ya son todos los comentarios que tenemos en el chat. Si gusta alguien más tomar micrófono y hacer algún cuestionamiento, duda, comentario. ¿Cómo aplica muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. ¿Cómo aplica esto que acabas de mencionar a nubes públicas que están en el extranjero? O sea, ¿cómo te puedes proteger? ¿O qué aplica? ¿O si se apegan a las normas de México y pues ahí pues los datos están en otra parte del mundo, ¿no? Sí, qué buena pregunta, Luis Aarón, qué buena pregunta, porque sí, muchos proveedores tienen como subcontrataciones internacionales. Ahí en la subcontratación lo que sí debes de revisar es en el instrumento que estás firmando con ellos, el instrumento jurídico, es que también se hagan responsables de que pueda haber alguna vulneración y sobre todo si también que te estén mencionando que estén implementando medidas de seguridad, técnicas administrativas, es decir, que estén establecidas en el contrato y que ellos asuman responsabilidades. Eso te puede ayudar que en un momento dado que hubiera algún problema, pues va a haber un conflicto internacional o algo, pero por lo menos tienes un instrumento que ellos los está vinculando, los está responsabilizando. Pero sí está contemplado lo que llaman los encargados de la transmisión de datos internacionalmente. ¿Sí? Pero buena pregunta. De acuerdo, gracias. De nada, Luis Aarón. De nada. Sí, José Antonio, otra vez Roberto. Hola Roberto, a tus órdenes. Gracias por la presentación. Oye, en relación a las implicaciones de no seguir los reglamentos o leyes vigentes actuales, ¿qué detonan una multa? ¿Esta se detona a raíz de un usuario, alguna persona diciendo mis datos fueron usados de manera equivocada? ¿O también suceden a raíz de auditorías, inspecciones? ¿Cuáles son los elementos que disparan una multa o una pues sí, sanción? Mira, te contesto. La mayoría se detonan, por ejemplo, si tú tienes un cliente o que son los titulares de sus datos y quieren ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición a tu empresa, es decir, que diga, oye, Roberto, necesito ver qué datos tienes de mi expediente, o si tengo un expediente contigo los quiero ya cancelar porque ya mi relación contractual contigo, tu servicio, yo no lo quiero que los borres. Y si tú no tuvieras un oficial de datos, un departamento de datos, por lo menos de recibir esa solicitud y que atienda los plazos de ley, es decir, que le dé un formato para que te pueda solicitar información, que le contestes y que le digas, oye, ya los borré, oye, ya los cancelé, cualquier cosa. En este caso, el titular ya podría promover una reclamación, se llama un proceso de protección de datos ante el INAI. Entonces el INAI te mandaría unos oficios y si revisa que no le contestaste
pues ahí te pondría una multa, pero también haría un procedimiento de verificación y aprovecharía para revisar que por ejemplo, que si tienes un aviso de privacidad, pero no cumple con los requisitos o con los principios de tratamiento de datos. 2, que diga, oye, pues tienes un oficial de datos personales, un departamento de datos. No lo tengo. Bueno, pues entonces multa. Oye, ¿tienes implementada medidas de seguridad técnicas, administrativas? Es decir, ¿tienes algún reglamento? ¿Has capacitado a tus empleados para que protejan para que protejan también la información de tus propios clientes? Entonces te van a hacer una serie de checklists y que ahí de menor a gran medida te pueden ir creciendo tus multas. Entonces, el detonador puede ser por lo menos la queja de algún cliente que quiera cancelar o oponerse a los datos, ¿sí? Que haya algunas auditorías de oficio del INAI, todavía no, generalmente son más por alguna reclamación de algún cliente que ya no está contento y que no le permitieron o que le vulneraron sus derechos ARCO. Entonces, esa es la mayor tasa de cómo empiezan este tipo de procedimientos, Roberto. Bien, gracias, José Antonio. De nada, a tus órdenes. Por aquí tenemos otra pregunta en el chat. Dice Hugo Pérez Carreta. ¿Conoce algún servicio de datos en la nube que provea una forma de seguro o reaseguro como un seguro de riesgos cibernéticos para contrarrestar algún tipo de contingencia? La respuesta no, pero es muy buena pregunta porque estamos hablando de la cuestión de la identidad y la reputación. Y nosotros se supone que una buena práctica lo podemos hacer. Todavía no lo obliga, pero contar con un seguro de protección de datos sería muy confiable, aunque creo que los seguros son algo costosos, pero no, la respuesta es que no lo conozco. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar, que tenga bien abrir su micrófono y preguntarle algo al abogado José Antonio? Perdón, Leo, lo que sí conozco, y no voy a decir comercial, sí hay empresas, incluso en Guadalajara, que brinden ese contrato, ¿eh? Entonces, ¿y quién fue Hugo? Hugo el que preguntó. Sí. Pues ahora sí investigue, no le voy a dar comercial a nadie porque no me van a dar mi comisión, entonces, pero sí existen. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues todo tuyo, el micrófono, José Antonio, para hacer nuestro cierre. Posterior a este cierre que tú des, voy a dar el agradecimiento. Pues solamente agradecerles su tiempo, espero haberles brindado alguna información útil para cada uno de ustedes y bueno, pues cada quien en nuestra propia trinchera, que lo mío es la parte legal, que hemos visto este tipo de temas, pues compartírselos con muchísimo gusto y bueno, quedo a sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias. Pues si ya no hay más dudas o comentarios, agradezco a todos en verdad su presencia, el tiempo que nos han dedicado. A nombre de Lijalti, les deseo una excelente noche a todos nuestros amigos emprendedores y empresarios que hoy nos acompañaron en esta sesión, donde el abogado, como ya nos tiene acostumbrados, nos ha brindado una excelente información que nos va a ayudar a proteger nuestra información, nuestros datos personales en la nube y aún más allá. Son datos muy relevantes que nos ha compartido del mundo de ciberseguridad y agradecemos la generosidad con la que siempre se muestra en este sentido por el tiempo y la experiencia que nos comparte. Muy buenas noches, gracias. Quedamos a la orden de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Esta sesión fue grabada y la vamos a postear en nuestro canal de YouTube probablemente a partir del día de mañana. Y también síganos en nuestras redes sociales, Lijalti. Que pasen excelente noche y síganse cuidando, síganse cibercuidando y cuidando ante esta contingencia. Hasta la vista. Gracias a todos.